Bienvenidos a este tutorial sobre cómo crear un BI para peticiones GET en la Vue. Entonces, bueno, yo soy John Romero y les explicaré un poco acerca de la teoría y mi compañero Ronald Pucha les enseñará, cómo crear en la Vue el BI. Nosotros somos estudiantes del noveno semestre de Ingeniería Mecatrónica en la Universidad Politécnica Salesiana en la sede Cuenca. Este tutorial lo realizamos para una clase de comunicaciones industriales en las que se ven este tipo de temas. Primero explicaremos un poco sobre la web. En la web siempre existe entre el servidor y el cliente un flujo constante entre peticiones y respuestas. Estas son las peticiones HTTP. Las peticiones HTTP, que significan protocolo de transferencia en hipertexto, son las que siempre nos aparecen cuando estamos navegando por las páginas web. Estas siempre aparecen seguidas de dos slash y dos puntos y seguidas de el www que siempre vemos y el dominio al que siempre accedemos. Cuando estamos navegando entre las páginas web e interactuando entre las aplicaciones, esto siempre va cambiando, como podemos ver en la barra del navegador encima de donde estamos. Siempre cambia el dominio y esto siempre se da para peticiones en las páginas web. ¿Y por qué se da esto? Es porque existe un protocolo de comunicación entre el cliente y el servidor. Todo esto es un proceso estándar. Entonces, lo que veremos ahora son los métodos GET y POST. Estos son la manera que mediante las peticiones y respuestas HTTP el cliente y el servidor pueden interactuar entre varios sitios de búsqueda o los suyos propios, como veremos ahora en este ejemplo, en donde por medio de la Vue crearemos un sitio web y una página web, y por medio de esta modificaremos algunos parámetros ahí que se verán reflejados en el BI de la Vue. Entonces, ¿qué es el GET y qué es el POST? El GET es, por ejemplo, cuando estamos en una página web, arriba en la URL se puede ver que esos parámetros van cambiando. En cambio, en el POST la información se cifra y se pasa por debajo, o sea, no se ve esa parte. Por ejemplo, cuando estamos ingresando en Facebook o en Twitter e ingresando una contraseña, esto se realiza mediante el POST, ya que no sería bueno que la información se viera en la URL. Entonces, GET lo usamos cuando estamos recibiendo u obteniendo información de un servidor. Y un ejemplo de esto sería el resultado de una búsqueda o de un conjunto de mensajes de Twitter, por ejemplo. Y un POST, en cambio, es cuando enviamos información que necesita ser guardada, por ejemplo, contraseñas o algún claves o algo. Ya. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es peticiones GET en la Vue. Crearemos un BI en donde haremos operaciones, por ejemplo, una suma o una resta en este caso, y que mediante la página web o el método de GET en su parte superior, como les expliqué en la parte del link o del que nos provea la Vue, cambiaremos algunos parámetros y la veremos reflejado a ver si se cambian en el BI de la Vue. Entonces mi compañero a continuación les explicará cómo realizar ese proceso. Vamos a realizar el ejercicio 4.2, que son peticiones GET. Estas peticiones GET deben ser realizadas a través del servicio web de la Vue en tiempo real, debido a que debemos realizar BIs que nos entreguen una URL, y esta URL nos da información de las peticiones GET que nosotros necesitamos. Para la creación del servicio web nos guiamos en la página oficial de National Instrument, un tutorial de esta creación. Para mayor información se tiene estas páginas para los que quieran buscar. Ahora, como ya dije anteriormente, debemos crear los BIs para realizar estas peticiones. Lo primero es crear un nuevo proyecto dentro de la Vue. En mi caso estoy utilizando la Vue 2016. Un proyecto en blanco. Finalizar. Ahora tenemos esta ventana en la cual debemos guardar el proyecto dentro de una carpeta, ya que se van a crear varios archivos. En mi caso voy a guardarlo como peticiones.
Ok, ahora para crear el servicio web vamos a My Computer, clic derecho, nuevo y servicio web. En este caso lo vamos a guardar el servicio web como ejercicio. Una vez creado el servicio web, vemos que se nos han creado también dos carpetas a su vez, de Starbase y Web Results. El Starbase sirve para correr los VIs que nosotros vamos a crear, y dentro de la carpeta Web Results son los VIs que nosotros vamos a crear. Damos clic derecho sobre Web Results y nuevo VI. Ahora se nos abre el panel frontal de la view como el diagrama de bloques. Dentro, ahora para el ejemplo de peticiones, vamos a hacer que dos números se sumen, para lo cual vamos a tener dos controles numéricos que van a ser nuestras terminales de entrada. Dentro del diagrama de bloques vamos a sumar estos dos números. Hacemos las respectivas conexiones y vamos a crear un indicador que nos va a mostrar el resultado de esta suma. Resultado. Ya. Es importante tener en cuenta que los nombres no deben tener espacios, para lo cual eliminamos. Podemos definirnos como con nombres nuevos. En mi caso voy a ponerlos N1 unidos y N2, haciendo referencia a número 1 y número 2. Ya, una vez creado dentro del panel frontal, vamos a definirlos como terminales de salida y de entrada, para lo cual lo definimos en esta parte de aquí como entrada a N1 y como también entrada N2, un terminal de entrada y un terminal de salida para resultado. Ya, una vez realizado esto, vamos a guardar el VI. Voy a guardarlo como suma.bi y ok. Ya, suprimimos ambas ventanas y una vez guardado el VI suma, vemos que se ha creado o cargado en la carpeta Web Results, y a su vez está definido con el método de petición get. Como ya dije anteriormente que la petición get se hace a través de la URL del VI, entonces necesitamos esa URL del VI suma, para lo cual vamos a realizar lo siguiente. Vamos al web service llamado ejercicio, damos clic derecho sobre este y empezar. Observamos que la view crea un web service de este VI. Ponemos OK y nos vamos al VI suma, damos clic derecho y que nos muestre la URL del VI creado. Esta URL tiene varias partes. En esta parte de aquí vemos que es la dirección IP del servicio web que la view ha creado, también el nombre del ejercicio y el VI que hemos creado, y a su vez las terminales que nosotros hemos definido para cargar la información de las terminales de entrada. Una vez realizado esto, copiamos la URL y nos vamos a cualquier navegador que tengamos. En este caso vamos a utilizar Internet Explorer. Cerramos esto y en la barra de búsqueda pegamos la URL del VI que hemos creado. Como ya dije anteriormente, se tiene varias partes. Esta parte de aquí es la IP que ha creado el VI o la view. En este caso es una dirección IP y a su vez tiene nombre del servicio web, y a su vez
tiene también el nombre del VI y con sus diferentes terminales. En este caso son definidas los terminales de entrada que van a obtener la información. Entonces, con lo cual vamos a proceder a borrar las palabras valores y introducir valores numéricos. En este caso voy a introducir el N1 6 y N2 8 para el ejemplo. Ahora vamos al panel frontal de la view y observamos que está corriendo el programa y damos un enter en la URL. Como podemos observar, el panel frontal ha obtenido información de la URL mediante las peticiones que acabamos de mencionar, y a su vez en la página web vemos que también se ha cargado el resultado de la suma, como hemos definido como un terminal de salida. Con este ejemplo muy sencillo vemos la utilidad de las peticiones GET, es decir, que un VI puede ser modificado a través de la URL de esta misma, a través de diferentes computadoras con conexión a internet y con cualquier navegador. Como podemos observar, nosotros podemos ir modificando variables, en este caso las de entrada del programa que hemos realizado, y podemos observar que estas pueden ser modificadas. Es decir, si nosotros para una empresa que quiera modificar el valor de una temperatura, y esta está en diferentes terminales, a través de la URL del VI se puede modificar fácilmente.